Bien, el día de hoy vamos a terminar con un tema muy importante que básicamente nos va a permitir hacer buenos diseños de aplicaciones. Entonces es muy necesario tenerlo presente. En las clases anteriores, pues lo que hicimos es tener un poco la noción de cómo se comporta el lenguaje de programación y básicamente crear algunas clases, ver cómo son las estructuras de clases, más o menos cómo funcionan y sus conceptos generales, ¿verdad? Más que todo, antes de saber claramente todas las definiciones de clases y el tema de herencia, cómo hacemos polimorfismo, es necesario pues tener un punto de partida al momento en que nosotros necesitamos estructurar una aplicación. Recuerden que nosotros eh, al final vamos a crear aplicaciones de negocio, ¿verdad? Aplicaciones grandes. Entonces es muy importante tener un orden, tener una estructura, tener ciertos criterios que nos van a ayudar a cómo definir ya sea la estructura general de un proyecto y al igual que cómo sería la estructura de ciertas clases. Y en esto entra un concepto muy importante que es la modularidad. Al final del día, nosotros lo que buscamos es prácticamente crear pequeñas piezas reutilizables en nuestro módulo, ¿verdad? Y una vez que nosotros queremos realizar un cambio, pues básicamente lo realizamos sobre una pieza nada más sin tocar toda la funcionalidad de un módulo grande. Entonces, imagínense esto, que un software al final viene siendo como un conjunto grande en donde tenemos pequeñas piezas de Lego, ¿verdad? Y nosotros al querer armar una aplicación grande, únicamente lo que vamos haciendo es uniendo piezas de Lego y cada piecita sería un componente, una clase, algo reutilizable, ¿verdad? Pero al final, una aplicación grande necesita una buena estructura. Entonces, hablando del concepto de modularidad, creo que esto ya lo hemos tocado en clases anteriores. Decimos que es la posibilidad de dividir. Si leen parte del concepto, vamos a ver algo del Liskop también. La posibilidad de dividir en piezas más pequeñas llamadas módulos. Creo que por ahí, yo no sé si lo han escuchado, una frase que a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida profesional la van a escuchar, y es el famoso divide y vencerás. Básicamente nosotros partimos, o un software, es un problema que nosotros queremos resolver, ¿verdad? Entonces, divide y vencerás básicamente es una técnica en la cual nosotros tenemos un gran problema y lo dividimos en pequeñas partes o en pequeños problemas. Y en lugar de atacar el problema de una vez para resolverlo, lo que hacemos es que lo dividimos en pequeños problemas y vamos resolviendo esos problemas poco a poco. Bajo ese sentido, pues lo podemos aplicar a un software. ¿Verdad? Un software es un gran problema, lo dividimos en pequeñas partes y pues ahí vamos resolviendo poco a poco. Entonces, cuando resolvemos esos pequeños problemas, eh, en algún momento nuestro problema grande va, va a ser solucionado, ¿verdad? Entonces, nadie, bueno, al menos de los que yo conozco en la vida profesional, empieza a escribir código y código sin previo análisis, sin planificación ni nada de eso, ¿verdad? Porque al final eh, una aplicación grande necesita una planificación, necesita un análisis, necesita un diseño, para que una vez se necesite agregar algún feature, alguna característica nueva, sea fácil. Si ustedes recuerdan, habíamos tenido unas etapas, las habíamos analizado.
Y en una parte nosotros habíamos hablado acerca de este gráfico, ¿verdad? De que en cada una de esas etapas cuál era el peso que tenía. Y si ustedes se fijan en la parte de mantenimiento, hablando de agregar características o resolver problemas, es una de las partes que más se lleva del pedazo del pastel, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa y bajo esa realidad que podemos observar, si lo enfoco acá, estoy enfocándolo. Este es el gráfico que más me gusta. Adición o modificación de funcionalidad. Si partimos de estos datos, podemos observar que si yo escribí buen código, si yo escribí un software basado en ciertos principios, en buenas prácticas, pues la adición o la modificación de alguna funcionalidad no debería de darme ningún problema, ¿verdad? Cada vez que un software tiene esta posibilidad de hacer adiciones o modificaciones relativamente sencillas o casi fáciles, entonces realmente ese software es robusto, es extensible y pues va a tener una vida larga. En caso de que un software esté totalmente, eh, podríamos decirlo, que sea difícil de modificar, difícil de agregar una característica, pues básicamente va a llegar a un punto de replanteo en donde si es tan necesario ese software, se tiene que reescribir el código, se tiene que buscar una alternativa hacia una compra de software, pero eventualmente ese software va a morir, se va a dejar de utilizar y va a quedar obsoleto, ¿verdad? Entonces, eso al final para una empresa representa un coste, ¿verdad? Y bueno, eso hablando acerca de la importancia que le debemos de dar a cada uno de estos conceptos y siempre con la mira en el horizonte, realmente aprender buenas técnicas, ¿verdad? Y tener buenas bases. Bien, hablando entonces ya del módulo, habíamos dicho que consiste en dividir nuestro software en pequeñas piezas. Debe ser tan independiente como sea posible. Esto está hablando acerca de las piezas como tal. Entiéndase piezas. Entiéndase cuando hablo de ese tipo de piezas, me refiero desde la unidad más básica, que en nuestro caso es una clase, hasta lo que podría ser la agrupación ya de clase, ¿verdad? Que si ya lo vemos en específico, estaríamos hablando de librerías. Entonces, cada una de estas, ya sea clases, ya sea librerías, nuestro objetivo es que éstas sean independientes, ¿verdad? Que un cambio que yo necesite hacer sobre una clase no impacte grandemente a mi sistema, ¿verdad? Solamente aquellas clases o librerías que puedan consumir la clase que estoy modificando. Pero también este cambio tampoco eh, tiene que ser casi transparente, ¿verdad? Hacia los que consumen mi funcionalidad. Si no es que estoy mejorando, ¿verdad? Pues el cambio debería de no afectarlo. Entonces, ese es el propósito también de buscar este concepto de modularidad. Y acá pues tenemos una herramienta que en clases anteriores ya habíamos hablado de ella y era los TDA. Que al final un TDA es un tipo de dato que nosotros lo estamos creando, que nosotros lo estamos inventando, basados en una abstracción que nosotros hicimos de alguna realidad, ¿no? Por ejemplo, en los temas anteriores hicimos una pequeña práctica acerca de distintos tipos de datos que nosotros creamos. Y por ahí creamos una clase triángulo que vendría también a ser un tipo de dato creada por nosotros, perdón, cuadrado y todas las figuras que nosotros creamos. Recuerdan que
Cuando empezamos a hacer varias clases, ustedes observaron que este número de clases aumentó. Y este número de clases nosotros prácticamente quisimos darle un orden a esto. Porque en sistemas grandes ustedes van a tener N cantidad de clases y pues van a necesitar hacer esa cosa que los humanos hacemos bien, que son las agrupaciones, ¿verdad? Entonces hubo un momento en que nosotros nos creamos una pequeña carpeta ahí y todas esas clases que tenían que ver con figuras las colocamos en figura, ¿verdad? Bien, entonces ese es otro punto que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que pues las clases que se relacionen o que tengan un objetivo casi igual entre ellas, básicamente las podamos tener cerca. Entonces, con este tema de los TDA, al final nosotros lo que hacemos es que nos estamos inventando nuevos tipos de datos, ¿verdad? Que sean más adecuados a la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de que nosotros estemos programando, pues la estructura de nuestro programa sea legible completamente y se acerque casi a un idioma, perdón, a un lenguaje casi natural como utilizamos nosotros el español, ¿sí? Que tenga lógica, ¿verdad? Que no haya por ahí variables que no se sepa interpretar para qué se crearon. Y básicamente por eso nos inventamos estos tipos de datos, ¿verdad? Que al final fueron una evolución, si ustedes recuerdan, de las mejoras que se vinieron realizando en la programación. Porque al final, ¿qué es si nosotros definimos un programa, ustedes van a ver que al final es una serie de datos con una serie de operaciones, ¿verdad? Entonces yo puedo resolver con un algoritmo un problema en específico, con datos y operaciones, pero eh, el tema acá es que yo también me valga de las nuevas mejoras que se han implementado en los lenguajes y con esto aprender a hacer buenos tipos de que yo los defina, ¿verdad? Resumiendo, ya inventamos nuevos tipos de datos más adecuados para la aplicación. Por ahí, obviamente, nosotros lo que estamos definiendo al final es un objeto abstracto en donde nosotros hemos definido cuáles son las características que tiene ese objeto y cuáles van a ser aquellos procedimientos, aquellas acciones que haga ese objeto. Un objeto, recuerden la diferencia entre objeto y clase. La clase básicamente solo es una representación general de algo, pero cuando yo ya estoy programando voy a necesitar crear objetos. Entonces, hablando de los objetos abstractos que nosotros realizamos, que están basados en datos y procedimientos, ustedes si toman como una foto en ese preciso momento, en ese instante, ustedes pueden ver cómo están interactuando esos objetos, ¿verdad? Entonces, imagínense en la ejecución de un programa y tomen una foto así en ese preciso momento de lo que está haciendo ese programa, entonces nosotros tendríamos un estado actual de los objetos, que básicamente vienen a ser los valores que tienen los objetos en específico. Ustedes recuerdan cuando estuvimos haciendo el ejemplo de las figuras, que primero definíamos la clase y luego empezábamos a darle datos, ¿verdad? Entonces yo corría el programa y el programa iba paso a paso. Entonces, imagínense que nosotros nos detenemos en un paso, todos los objetos en ese momento van a tener un estado en específico o sus variables internas van a tener un estado en específico o un valor en específico. Entonces, eso hablando del tema de los objetos abstractos que poseen un estado actual y un conjunto de acciones, ¿verdad? Entonces, más arriba del objeto abstracto como tal, tenemos el tipo de datos que nosotros nos hemos inventado. Bien, hablando de una persona que ustedes lo van a escuchar también muy frecuentemente
más adelante en muchas clases, ya que él estableció algunos principios que hoy se utilizan para que nos sirvan de criterio de cómo programar. Y es este señor Liskov. Este señor, pues hablando de la modularidad, tiene un concepto bien interesante, ¿verdad? Y él lo define de la siguiente manera. Él dice que es el proceso de dividir un programa en módulos que se puedan compilar separadamente, pero que tienen conexiones con otros módulos. Al final, un sistema grande, nosotros podemos hacer la división de módulos, pero siempre estos módulos van a interactuar entre sí. Por ejemplo, ustedes hacen una aplicación, digamos, de chat, por ejemplo. Ustedes van a necesitar unos módulos, unas librerías o varias clases que tengan la responsabilidad de realizar ciertas funciones, más específicamente, por ejemplo, funcionalidades de conexión a base de datos, funcionalidades de consulta a base de datos. En el tema de que si nosotros estamos haciendo persistencia de datos en una base de datos relacional, entonces vamos a necesitar acceder a ella. Todas aquellas clases relacionadas al acceso de datos, pues nosotros la podemos colocar en un módulo, ¿verdad? Que su objetivo va a ser el acceder a los datos, el conectarse a la base de datos y hacer todas esas operaciones. Por otra parte, podríamos tener una serie de módulos que carguen de la representación visual de la aplicación. Si hablamos de una aplicación de chat, por ejemplo, habría una parte en donde nosotros necesitamos representar de manera gráfica los datos que nosotros tenemos guardados, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos nuestra interfaz gráfica. Y todos aquellos componentes relacionados con la visualización los podríamos colocar en otro módulo. Y ven que estos módulos interactúan, pero tienen objetivos diferentes. Imagínense que yo realmente quisiera hacer una modificación de la forma en que me conecto a la base de datos y para esto yo tengo que modificar absolutamente toda la aplicación, pues sería no sería lo correcto, no sería eficiente y estaríamos violando varios principios. Entonces, él dice, bueno, es un proceso en el cual yo puedo dividir los módulos y pueda compilarlos separadamente. Entonces, imagínense que este módulo de acceso a datos, yo le quiero agregar una característica nueva, entonces yo realmente lo podría hacer y realmente lo puedo compilar separadamente sin afectar las, las características que yo ofrezco como servicio. Eh, entonces ahí también ya les estoy dando como un adelanto de cómo se crean los módulos o cómo se diseñan realmente los módulos. Y lo más importante aquí es que tiene conexiones con otros módulos, ¿verdad? O sea, al final ellos interactúan entre sí. Parnas va más lejos y dice que las conexiones entre módulos deben seguir el criterio de ocultación de la información, un tema que lo hemos tocado anteriormente. El sistema se debe descomponer de acuerdo al criterio general de que cada módulo oculta alguna decisión de diseño del resto del sistema. En otras palabras, cada módulo oculta un secreto. Esto así, parafraseándolo, básicamente lo que significa es que un módulo va a ser una especie de caja negra en donde el mundo exterior solo sepa la funcionalidad de esa caja negra. ¿Sí? Entonces, si volvemos al ejemplo del acceso a datos, pues yo solamente sé que esa cajita negra que se llama acceso a datos contiene una serie de clases que a mí me van a ayudar a conectarme a la base de datos sin saber las interioridades de eso. Entonces, ¿cuál es el secreto de él? La forma en que me conecto. ¿Qué pasa si por ahí da una excepción de conexión, si el servidor no está disponible, etcétera, etcétera?
la demás gente no sabe cómo yo manejo eso, ¿sí? Mi secreto es ese, ¿verdad? Tener el código que hace que yo pueda conectarme a una base de datos. Bien, ¿se entiende? ¿Tienen preguntas hasta este punto? Continuemos, pues. Es interesante ver estas dos definiciones, pero básicamente hay algo en común entre ellos dos, ¿verdad? Al final lo que buscan es tener, pues, módulos que tengan un objetivo, ¿verdad? Y que ese objetivo, pues, al final es brindar una funcionalidad. Pero entonces, si continuamos, ¿cómo está estructurado un módulo? Cada módulo tiene un significado específico propio. Cualquier cambio de su implementación no afecta al exterior. Cosa de lo que estuvimos platicando anteriormente, ¿verdad? Si yo quiero agregar una característica y hay muchos consumidores de mi funcionalidad, pues que esa característica que yo agregue básicamente no vaya a arruinar todo el sistema. Simplemente haya una mínima afectación o casi cero afectación en ellos. Los errores no se deben propagar más allá del módulo. Si, por ejemplo, agregando una funcionalidad, pues pasa alguna cuestión que no había previsto o algún error, esto no tiene que afectar más que internamente mi módulo, ¿verdad? Ya la funcionalidad que ofrece externamente, pues no debe afectar otro módulo. O afectar, pero no afectar módulos que no estén dependiendo directamente de mí, ¿verdad? Sino todos aquellos módulos que estén muy cercanos a mí, si va a pasar esta situación. Por ejemplo, una aplicación, ustedes saben que siempre va a tener, bueno, algunas aplicaciones, no, porque no todas, ¿verdad? Siempre van a tener un módulo de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Pues básicamente es gestionar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la seguridad de mi aplicación. Y llámese, pues, la gestión de usuarios. Cuando estoy hablando de la palabra gestión, me estoy refiriendo a las altas, a las bajas, a las modificaciones, pero siempre que tenga que ver con toda con toda la funcionalidad de seguridad, ¿verdad? Si, por ejemplo, por ahí yo quiero manejar logueo, bueno, el login que lo tengo que hacer, bueno, va en el módulo de seguridad. Si tengo que manejar sesiones de usuario, entonces va en el módulo de seguridad. De hecho, ustedes van a ver que todas estas cuestiones, pues ya hay varios frameworks, ya hay varios módulos que facilitan todas estas cuestiones, ¿verdad? Y al final ustedes se convierten en consumidores de estas cuestiones, pero ustedes no saben cómo están codificados. Bien, entonces, eso hablando acerca de que si hay un error en mi módulo, este no debe propagarse más que allá que los que estén cercanos o simplemente mi implementación interna, ¿verdad? O sea, no tiene que afectar al exterior. Y aquí vamos a ver dos términos muy interesantes que se buscan cuando se están diseñando los módulos. Y son dos criterios que luego ustedes lo van a ver más adelante, que alguien nos agrupó en unos principios que se llaman SOLI y uno de ellos, de esos criterios, son los que vamos a ver acá, ¿verdad? Entonces, los criterios para la cuestión de módulos es que buscamos el acoplamiento y la cohesión. Acoplamiento y la cohesión. Pero antes quería que ustedes miraran esta figura que la tienen en el libro. Si ustedes se fijan, pues, pues prácticamente estos cuadros que están acá
serían mis módulos, ¿verdad? Entiéndase como módulo, por ejemplo, el ejemplo que hicimos, Data Access o acceso a datos, un módulo de seguridad. Si se fijan, ellos tienen una relación que está representada por esa línea. Y eso lo que significa es que están interactuando entre ellos. En esta parte de acá, si ustedes se miran, absolutamente, pues hay una superdependencia entre módulos que si yo hago un cambio acá, pues básicamente estoy afectando a toda mi aplicación. Entiéndase que todo esto sería la aplicación, ¿verdad? Imagínense, yo necesito un cambio acá, ¿qué va a pasar? Pues afecto a este, afecto directamente a este y afecto directamente a este, ¿verdad? Entonces lo que se busca básicamente cuando hacemos un módulo es que sea lo más sencillo posible, lo más fácil de utilizar y que la parte visible, ya sean datos o procedimientos o funciones o métodos, sean fácilmente entendibles y sean pocas. Entonces andamos buscando básicamente que lo que expongamos de funcionalidad pues sean realmente pocas comparados con la figura que tienen acá en la parte de arriba. ¿Por qué se dan estos casos de que en un módulo podamos tener este montón de funcionalidad? Puede ser que no hemos realizado un agrupamiento correcto y realmente estemos mezclando funcionalidades que yo las puedo agrupar en otro tipo de abstracción. Entonces puede hacer que acá hay varias funcionalidades. Si hablamos de la seguridad, puede ser que él mismo esté gestionando la parte en que se accede a la base de datos y a su vez esté haciendo cuestiones de negocio que tengan que ver con seguridad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo este montón de funcionalidades así mezcladas? Entonces, lo que se busca es que si yo tengo un módulo demasiado grande, voy a ver si es posible que eso lo pueda partir en unidades modulares más pequeñas. Recuerden, para no perder el horizonte, cuando hablo de módulos también me estoy refiriendo a módulos generales de librería, pero esto también se aplica a pequeñas clases, perdón, a clases. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense que ustedes tienen una clase que ya lleva 1000 líneas de código. Entonces prácticamente hay una mezcla y un código espagueti de muchas funcionalidades que realmente yo las puedo o sacar a otra clase o sacar a otros módulos, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando ya tienen clases demasiado grandes o códigos demasiado grandes, ustedes deben de replantearse si realmente todas esas funcionalidades son parte de esa clase. Ojo ahí con el tamaño, ¿verdad? De las clases. Eso es como un warning, eso es como que esté flashando una luz roja diciéndole, hey, mira mi funcionalidad y mira si la puedes partir realmente. Bien, entonces continuando con esto, lo que buscamos es una alta cohesión, como lo vamos a ver a continuación, y un bajo acoplamiento. Hablando de unidades modulares, pues habíamos hablado de clases, librerías y paquetes, ¿verdad? Que esto que estamos hablando, de que la funcionalidad sea sencilla, de que tengamos una parte visible pequeña, se aplica para todos estos tipos de unidades modulares. Llámese en Java paquetes o package, llámese en C# librerías, o vámonos a ambos en donde se llaman clases, ¿verdad? Se busca también que haya unas interfaces que sean adecuadas. Interfaces, la parte visible, como miramos en los ejemplos anteriores, son aquellas partes que yo puedo ejecutar y las que yo puedo acceder de manera pública, ¿verdad? En un ámbito dado. Entonces se busca que esas interfaces sean pocas, ¿verdad? A esto, pues, básicamente le diríamos que sería, o lo que buscamos sería un bajo acoplamiento. El acoplamiento, mírenlo de una manera externa. El acoplamiento se refiere a estas relaciones que tienen módulos con módulos. Entonces se necesita realizar un bajo acoplamiento.
entre ellos. ¿Para qué? ¿Por qué se hace esto? Porque prácticamente lo que buscamos es que haya una interdependencia entre módulos y los servicios que yo presto, las funcionalidades que yo presto sean las funcionalidades básicas y las funcionalidades que realmente los otros necesiten. Que al momento de que yo haga un cambio, pues no vaya a afectar globalmente mi aplicación. ¿Por qué? Porque los módulos de alguna manera son interdependientes, son independientes entre ellos, ¿no? No quiere decir que van a estar aislados totalmente, porque eso sería una, entonces no tendría nada que ver un módulo en una aplicación si no lo voy a tener relacionado con otro módulo, pero sí que las relaciones entre módulos sean lo más bajo posible, ¿verdad? Que sean lo suficiente en realidad, ¿sí? Que sean lo suficiente entre ellas. Entonces, esos son los criterios que nosotros vamos a seguir al momento de que estemos diseñando un módulo. Creo que iba, ok, sí, acá me falta unos puntos que tocar. Sí, luego vamos a ver el diseño de módulos. Pero hay otros criterios que debemos seguir cuando nosotros creamos una clase. Cuando nosotros, recuerden, unidades modulares, me estoy refiriendo a clases y me estoy refiriendo a módulos, librerías, paquetes. Y tienen que tener en cuenta estas cuestiones. Primero, la ocultación de la información. Que al final mi módulo preste una funcionalidad sin que externamente sepan cómo hago la funcionalidad, como una cajita negra. Hay otro principio, otro criterio que se debe de seguir cuando estoy realizando una clase y es el principio de open close, como le conocen, o abierto y cerrado. ¿Y qué significa eso? Cada módulo se considera cerrado. Esto es terminado y por consiguiente útil o activo desde dentro de otros módulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una funcionalidad y esta funcionalidad ya está siendo utilizada por otros módulos, esa funcionalidad yo no la tengo que tocar. Ese código yo no lo tengo que tocar, ¿sí? Entonces a esto se le conoce como cerrado. Y al mismo tiempo abierto. Esto es sometidos a cambios y modificaciones. El objetivo es no reescribir todos los módulos que ya se utilizan, que ya utilizan el módulo que se está modificando. ¿Qué quiere decir? Que si viene una nueva funcionalidad, yo le agrego esa funcionalidad, ¿sí? Pero idealmente sin estar tocando funcionalidades que yo tengo. Entonces, a este principio se le conoce como principio abierto, cerrado. ¿Se entendió esa parte, chavo? Bien, continuemos. Continuemos. Recuerden que estos son criterios que deben de tener en cuenta cuando estén creando una clase. Bien, ahora sí, cuando estamos diseñando ciertos módulos, vamos a ver dos criterios que son el acoplamiento, que son la independencia de los módulos y la cohesión. Básicamente, o idealmente lo que se busca es que un módulo o una clase haga solo una cosa, o que sea experta en una cosa. Aquí vemos otra persona muy famosa, Bosch, también lo van a escuchar muy seguido, en donde define la modularidad como la propiedad de un sistema que ha sido descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos y débilmente acoplados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cohesividad básicamente se está refiriendo a que todas aquellas clases o todas aquellas funciones que tiene una clase deben de estar sumamente relacionadas entre ellas para yo colocarlas en esa clase. ¿Qué quiere decir el acoplamiento? El acoplamiento básicamente que es externo, ¿verdad? Que todas aquellas funciones que yo presto al exterior sean las que realmente se necesiten, ¿verdad? Y no esté interactuando con demasiados módulos o que muchos módulos dependan de mí. Entonces, acá lo que se busca
bien, ya vamos a hablar del acoplamiento. ¿O qué es el acoplamiento? Es la medida del grado. Al final, esto es un cálculo que yo puedo realizar de acuerdo a diferentes criterios o a la estructura que yo tengo de la arquitectura de mi programa o de la arquitectura de los paquetes. Al final es una medida numérica. Medida el grado de interdependencia entre módulos. ¿Cómo podría decir esto acá? Alto, ¿verdad? El acoplamiento en esta figura de acá es alto. ¿Por qué? Porque muchos módulos están interactuando entre muchos módulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente en esos módulos hay muchas funcionalidades que es cruzada. Entonces, lo ideal de esto es bajar este acoplamiento entre módulos y tener, pues, no tengo una figura acá realmente, porque este también tiene un acoplamiento alto, pero básicamente sería bajar ese montón de relaciones que tenemos acá. Si es posible realizarlo, tal vez replanteando esta situación o simplemente creando más módulos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un acoplamiento alto. Creo que alguien levantó la mano. Si me da un momento, dígame. Carlos, creo que, no sé si iba a Acoplamiento, preguntar algo. yo al mismo tiempo me la pensé en no hacer la pregunta porque digamos que el acoplamiento sería de como en el caso de las figuras. En ese caso, digamos que Ajá, sería así como de que hicimos varias clases independientes a ellas mismas, o sea, que no dependa una correcto. de otra hasta el final, que hicimos una sola, así como medio medio. ¿Nos explicó usted, se acuerda? Ajá. Bien, Eso sería ya el acoplamiento, ya que una depende de otra, por ejemplo, de la variable, podría decirse. sí, recuerden, imagínense que qué hubiese pasado si yo empiezo a hacer funcionalidades en donde las clases, digamos, cuadrado dependa ¿cómo es que se llama? De triángulo. Triángulo a su vez dependa de rombo y empiezo a hacer esas dependencias entre clases. Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es un acoplamiento alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vengo yo y hago un cambio en cuadrado, puede afectar a muchas clases que ni tienen nada que ver con mi funcionalidad de cuadrado. Entonces, lo que se busca es que el módulo como tal o la clase como tal tenga una función en específico. Y este servicio que preste, pues, realmente no esté relacionado o esté hecho con, con un montón de módulos, ¿verdad? Así como esas relaciones que se puedan ver acá, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que tengamos un acoplamiento bajo. Bien, voy a repasar esto. Medida el grado de interdependencia entre módulos, es decir, el modo en que un módulo está siendo afectado por la estructura interna de otro módulo. ¿Cuál es el objetivo? Es el de minimizar el acoplamiento. Entonces, Bosch da unas ventajas de un sistema que está débilmente acoplado o tiene un bajo acoplamiento. Primero, la sustitución de un módulo por otro, de modo que solo unos pocos módulos se verán afectados. Esto quiere decir que realmente como que un módulo no es la última coca del desierto, ¿verdad? ¿Sí? Si yo lo quito, pues nadie tiene que sufrir por esto. Simplemente va a ser quitar y poner otro módulo. Entonces, básicamente esto se está orientando al cambio, ¿verdad? Que el cambio sea de manera fácil y que no va a afectar toda la funcionalidad de mi aplicación. Siguiente, seguimiento de un error y aislamiento del módulo defectuoso que se produce el error. Imagínense ustedes que tienen un celular y le falla la cámara. Y le falla la cámara y le falló todo el celular. Realmente eso es funcional, correcto, lógico.
¿por qué me tendría que fallar todo el celular si solo me falló la cámara? Entonces, esto es lo que realmente se busca, ¿verdad? En la modularización. Tener esos módulos independientes y que yo a su vez pueda hacer el seguimiento de los errores. Si me falló la cámara, pues básicamente veo por qué me está fallando la cuestión de la cámara, ¿verdad? Y así se puede expandir a otros módulos como ser el sonido, la batería, la pantalla, etcétera. Lo mismo se aplica en una aplicación. Lo mismo se aplica en una aplicación. Qué redundancia, ¿verdad? Lo mismo lo podemos, pues, aplicar en un software. Entonces, esas son las dos ventajas, ¿verdad? Que básicamente yo puedo sustituir un módulo por otro de una manera fácil y dar un seguimiento de error, ¿verdad? Para aislar ese módulo y saber qué está pasando. Imagínense que tengo un bug en mi librería que se encarga de hacer el acceso a datos. Pues básicamente yo no tengo que revisar toda la aplicación, todos los módulos de seguridad, todos los módulos de ¿cómo es que se llama? De gestión de productos, pongámosle ahí, etcétera, etcétera. Básicamente yo me centro en el módulo que me está dando problemas y trato de resolverlo. Entonces, si ustedes miran esta figura, lo que se busca es pasar de un acoplamiento alto a un acoplamiento bajo. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, cuando yo tengo un acoplamiento que es alto, el mantenimiento va a ser demasiado bajo, ¿verdad? Sí, o va a ser casi imposible realizar un mantenimiento. Imagínense que tienen una clase de 1000 líneas de código, entonces ahí es muy complicado hacer lo que es el mantenimiento. Si tenemos un acoplamiento bajo o débil, pues el grado de mantenimiento va a ser alto, ¿verdad? O sea, yo voy a poder hacer mantenimiento de manera fácil. Totalmente desacoplados no van a ser porque básicamente, como les expliqué, nosotros vamos a necesitar utilizar los módulos. Al final estos módulos están relacionados entre sí, ¿verdad? Esto hablando del acoplamiento, ¿verdad? Que es el criterio que nosotros debemos de seguir al momento de pensar en una clase, al momento de pensar en una librería, el criterio del acoplamiento. Y el otro criterio que debemos de saber es la cohesión. La cohesión. Este es el contrario, ¿verdad? Acá nosotros lo que buscamos es una alta cohesión. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas funcionalidades que estén bien relacionadas entre sí, ok, te vas a venir para mi clase. Entonces, esto describe la naturaleza de la interacción dentro de un módulo de software. Este criterio sugiere que un sistema bien modularizado es aquel en el cual las interfaces de los módulos son claros y simples. Un módulo cohesivo ejecuta una tarea sencilla de un procedimiento de software. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podríamos tener una clase encargada o que haga la función de agregar usuario. Bien, les explico. Para agregar usuario en un sistema, ustedes saben que va a ir en una serie de procedimientos. Yo voy a tener que hacer varias cosas para poder agregar un usuario a la base de datos. Si nosotros listáramos todos aquellos procesos que realizamos, podemos decir, ok, primero vamos a realizar un proceso de conexión a la base de datos, en donde yo le mando un usuario y contraseña. Segundo es la verificación si esa conexión está viva. Tercero sería enviar la petición con una estructura dada. Por ahí habría también un insert a la base de datos, que es la forma en como yo le agrego un registro a la base de datos. Luego mostrar alguna respuesta. Aquí se pueden dar un montón de puntos de falla, que no haya red, que la base de datos esté abajo, verificar los permisos del usuario, si él puede agregar. Se ven como, ustedes pueden observar que todas esas funcionalidades que tengo, ¿sí? Algunas tienen relación entre sí y otras no. Entonces, todas aquellas funcionalidades muy relacionadas entre sí. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Me las llevo a una clase y ahí digo que yo tengo una alta cohesión entre ellas, ¿verdad?
Entonces acá, dígase la cohesión de los módulos a que nosotros buscamos tener alta cohesión. ¿Por qué? Porque acá pasa lo contrario, ¿verdad? Una baja cohesión lo que nos va a dar es un bajo grado de mantenibilidad, donde va a ser muy difícil hacer un cambio porque está todo mezclado. Mientras tanto, si yo tengo una cohesión alta, pues yo voy a poder hacer un mantenimiento algo. Imagínense que haya una clase o haya una clase que tenga solamente la tarea de verificar una conexión con la base de datos. Solo eso hace la clase, verificar conexión. Hay otra clase que se encarga de conectarme con la base de datos y su tarea es sencilla, solo hace eso. Entonces, con estas piezas modulares, básicamente yo me puedo enfocar, hey, tengo problemas con conexión, entonces me voy a aquellas funcionalidades que tengan que ver con las conexiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué se busca? Bajo acoplamiento y alta cohesión al momento de pensar en una clase. Entonces, esos son como los criterios para realmente nosotros tener una buena estructura de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque a la hora del mantenimiento esto nos va a facilitar muchas horas y horas de trabajo. Ve, por último, hay un tema que se me había quedado ahí, era que, pero esto creo que está de más, que nosotros en los lenguajes de programación orientada a objetos, bueno, tenemos, no solo en ellos, en varios lenguajes, nosotros tenemos abstracciones de control, que con estas abstracciones de control básicamente nosotros desarrollamos nuestro software, con el if, el for, el while y el do while. Con estas abstracciones, en donde nosotros realizamos una condición. Por ahí tenemos el switch también, ¿verdad? Nosotros realizamos una condición, nosotros realizamos ciclos, etcétera. Esto era algo que tenía pendiente de comentarles, pero creo que ustedes ya lo manejan muy bien, ¿verdad? ¿Qué son las abstracciones de control? Y estas abstracciones de control a nosotros nos ayudan a desarrollar nuestro software, básicamente. Bien, entonces a manera de resumen, lo que vimos el día de hoy es básicamente qué es la modularidad, por qué nosotros hacemos modularidad, la definición de modularidad, algunos criterios que se deben de tomar en cuenta cuando nosotros vamos a estructurar una clase o un módulo. Entre ellos, ¿verdad? También recuerden el principio de abierto y cerrado que se debe de seguir. El tema de los acoplamientos y la cohesión. Y del por qué realmente a nosotros nos beneficia tener o seguir estos criterios, ¿verdad? Al final, si soy bastante simplista o simplificamos todo esto a su más mínima expresión, diríamos que estos principios se buscan para que nuestro sistema sea mantenible. Así, de manera muy simplista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensemos en una clase, en alguna funcionalidad, miremos a estos principios. Devolvámonos a la teoría y miremos si los estamos cumpliendo a cabalidad, si estamos realizando buenas abstracciones, si alguna clase necesita ser partida en dos porque estoy mezclando funcionalidad de manera que esto sea más modular. Miremos atrás estos principios y ojo, ¿verdad? Cuando una clase ya se está pasando de más de 100 líneas de código o cuestiones así, pues replanteémonos si estamos realizando cosas de más en esa clase, ¿verdad? Les pregunto, bien, hablando de eso, aquí terminamos la clase y voy a abrir la sección de preguntas.